Bienvenidos a mi programa Cristo Jesús es real. Bienvenidos. Quiero dar un gran saludo a todos aquellos que se han suscrito a mi canal. Que Dios me los bendiga. Oro por ustedes, por sus familias, y también oro por todo aquel que entra a mi canal a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirles a todos aquellos que me escuchan que este canal se abrió con el propósito de invitar a todo aquel ser humano a escuchar la palabra del Señor Jesucristo, poderles decir que Él vive, que Él es real. Jesucristo vive. Él dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25, 27. Dios está llamando a la humanidad hoy. Él no quiere que ninguno se pierda, que ningún ser humano perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice su palabra, segunda de Pedro 3:9. Muchos piensan, y lo entiendo, muchas personas y muchos que son bastante, diría yo, muchas personas piensan que Jesucristo no existe, y se les entiende. Muchos piensan que un predicador o una prédica es lo mismo, que uno no pasa de lo mismo, pero las circunstancias y la historia siempre cambian. Y también, sobre todas las cosas, que dicen que Él nunca viene, que Él no vendrá. Muchos piensan de esa manera, pero quiero decirte que hay una promesa en su palabra. Él lo prometió. Dios vendrá y está cerca su venida. Él lo prometió. No son palabras muertas, son palabras vivas de aquel que dio su vida por el ser humano, que murió en una cruz por todo aquel que crea en Él, por todo aquel ser humano que vive en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a hablar acerca del sufrimiento que hay en este mundo perdido, en el sufrimiento que está en este momento, en este mundo. Dios siempre me recuerda Oseas 4:1-2, que dio palabra a los hijos de Israel, y voy a leer en el nombre de Jesús su palabra en Oseas 4:1-2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Lo que está pasando ahora en el mundo, todo aquel que me escucha, quiero decirte, todo lo que está pasando en el mundo entero es muy grave. Estamos en tiempos peligrosos y la maldad de los hombres está aumentando cada día más. Este pasaje de Oseas 4 es un espejo de lo que estamos viviendo hoy. No hay verdad ni conocimiento, no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo pisoteado, está siendo adulterado. No predican la palabra de Dios como Dios quiere que la prediquen y como quiere el Señor Jesucristo que la prediquen, que hablen de la salvación, del pecado y del arrepentimiento. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere en esta hora. Pero todo eso se ha disipado, porque todo eso ha desaparecido. La gente no sabe quién es Jesús, no saben quién es Dios, para qué vino Dios al mundo. La gente no sabe nada absolutamente de eso. Van como corderitos al matadero sin saber qué es lo que está pasando en el mundo por la ceguedad que el diablo ha puesto a la humanidad. Hay que tener cuidado con lo que uno escucha, con lo que uno ve, con lo que uno lee, porque el diablo se está metiendo, como dicen, hasta en la sopa. Está saliendo en todas partes las trampas y los engaños que él quiere poner en la televisión, en las películas, en los juegos, en las cosas de arte, en los libros. El diablo está llenando toda la mugre, toda su suciedad, toda su peste, diría yo, porque por él estamos así, por el diablo, que la gente no lo ve, la maldad que hay en el corazón del ser humano.
Eso es lo que está pasando. Hay muchos pastores que no están predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo como Dios quiere que la prediquen. ¿Qué ejemplo más grande que Juan el Bautista como predicó la palabra? ¿Qué ejemplo más grande que tenemos que es él, que la predicó, que tuvo que perder su cabeza por hablar acerca del adulterio, por hablar la verdad? Y así hay muchos más que sufrieron los apóstoles. Casi todos los que han muerto en la palabra del Señor han sufrieron. Ellos murieron, pasaron tanta necesidad, tanta angustia en la tierra. Yo no veo absolutamente pastores que de verdad den la vida por nuestro Señor Jesucristo. Son contados de 7 billones de humanos que habemos aquí en la tierra. Son contados los que de verdad predican la palabra del Señor Jesucristo. De ahí todos son de la prosperidad, herejías, cosas que no habla nuestro Señor Jesucristo. Están hablando las personas, cosas que Dios no dice, que no ha dicho. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que ahora no hay verdad, no hay conocimiento, no hay sabiduría. Cuando de verdad nosotros debemos de pedirle a nuestro Señor sabiduría, así como se la pidió el rey Salomón. Sabiduría para hablar. Hablar de la palabra de Dios no es solo agarrar un versículo y poder hablar y sacar nuestras propias opiniones. Uno tiene que tener disciplina para poder hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Disciplina en ayuno y oración, porque Él es el que nos da el entendimiento y la sabiduría. Si no hay esas cosas, es imposible poder interpretar la palabra de Dios. Y el que la interpreta no está en la disciplina que nuestro Señor Jesucristo quiere. Ayunar y orar para poder enseñar correctamente a los demás. Porque por eso está uno para enseñar la palabra del Señor. Porque es mi obligación como persona, como aquella que lleva el evangelio, es mi obligación someterme a mi Señor Jesucristo para que me dé una palabra, para hablar lo que Él quiere que yo hable. Yo no puedo hablar cosas que Él no quiere que yo no hable. Que Dios me guarde de eso, porque eso no es así. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros nos sometamos a aquellos que de verdad hablemos de la palabra y llevemos la palabra a todo aquel ser humano para que se pueda salvar. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso es imposible. No se puede. El ciego va a llevarlos a todos al infierno. Pero el que verdad conoce a Cristo y quiere llevar un rebaño a la salvación, se va a salvar él y se va a salvar su rebaño, así como dice su palabra. Es muy triste lo que está pasando hoy en el mundo, muy triste y muy grave. La maldad de los hombres está en aumento cada día más. En este pasaje de Oseas, te lo vuelvo a recordar, Oseas 4 es un espejo de lo que estamos viviendo hoy. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir. ¿Cuántos no roban? ¿Cuántos no mienten? ¿Cuántos no matan? ¿Cuántos no están viviendo en adulterio? ¿Cuántos no hacen homicidios? Y que dice la palabra del Señor que lo que es de homicidio tras homicidio prevalecen. Hurtar y adulterar prevalecen. Es terrible. Todo esto, lo que está sucediendo exactamente hoy, todo esto que está pasando exactamente hoy en el mundo, se refleja al pasado. Está escrito en el Antiguo Testamento y no podemos ignorar este suceso. En este pasaje de
de la Biblia, en Oseas 4, nos enseña que los hombres habían rechazado la relación con Dios. Y esto ocasionaría su destrucción. Y esto es lo mismo que estamos pasando hoy. El hombre está ocasionando su destrucción y va a un camino de muerte. Los mandamientos que regulan las relaciones con el prójimo son violados constantemente. Los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó en su palabra están siendo violados hoy en día. Porque nosotros, en vez de amar al prójimo, más lo ofendemos, más lo herimos. Están violando las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Están violando su palabra. Están violando su palabra, cometiendo homicidios, mentira, matar, robar. Están violando. Eso es lo que está pasando, que el ser humano está haciendo destrozos, horrores. El pecado del hombre tiene un efecto deprimente y graves consecuencias. La ceguera espiritual del ser humano es muy grande y una de las cosas que ciega al ser humano es la soberbia. Así nos dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que la soberbia no deja ver nada y eso hace cuestionar a Dios todo el tiempo. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios que no lo veo? Yo no sé por qué Dios permite tanta maldad en el mundo. No puedo comprenderlo de verdad. No puedo comprender a Dios. ¿Por qué permite tanta maldad en el mundo? Para entender estas preguntas hay que estudiar el principio de la historia desde la caída de Lucifer y el pecado que entró al mundo por medio de Adán y Eva. El ser humano no puede comprender a Dios, pero Dios sí comprende al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué siempre el ser humano tiene que echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa en este mundo? ¿Por qué? Debemos de comprender que la Biblia enseña que el sufrimiento es un intruso en este mundo creado. Dice Génesis primero 31 que la creación era inicialmente buena en gran manera. Pero cuando entró el pecado, entró también el sufrimiento en forma de conflicto, dolor, corrupción, trabajo y muerte. Eso nos quiere decir Génesis 3:15. El ser humano le echa la culpa a Dios de todo, pero sin darse cuenta que Jesús vino a morir en una cruz para derramar su sangre y salvarnos a todos. No, el ser humano no puede ver al Señor Jesucristo, no puede comprender que el Señor Jesucristo vino por cada uno de nosotros. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Sin darse cuenta, el ser humano está ciego. Lo culpan mucho a mi Señor Jesucristo. Siempre le echan la culpa a Él, sin que se den cuenta que la obra de Cristo Jesús consiste en librar al hombre del sufrimiento, la corrupción y la muerte, como también del pecado. Eso nos quiere decir Romanos 8:21, 1 Corintios 15:26. Yo me puse a meditar en esto, pero yo me pregunté, ¿pero por qué no le echan la culpa al diablo? Si se considera que Satanás tiene poder para hacer sufrir al hombre,
Eso nos dice 2 Corintios 12:7. Job primero 12 y Job 2:6. Voy a leer Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es Dios quien controla y manda el sufrimiento. El problema aquí es el sufrimiento que lo ocasiona Satanás. Y Satanás no puede ir más allá que Dios no le permita. El amor y la justicia de Dios siempre se tienen que vincular en medio del sufrimiento. Salmos 73 nos dice que el hombre está obligado, nos enseña, mejor dicho, que el hombre está obligado a decidir en qué medida podemos vivir, en qué medida puede o podía vivir por fe el hombre y resistir la exigencia de una explicación racional. Debemos de reaccionar, mejor dicho, debemos de pensar y meditar en estas cosas y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en nuestros problemas y en nuestro sufrimiento. La Biblia nos da una explicación para todas las cosas. Si el ser humano no quiere entender, es porque no quiere escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Así es que yo te invito, escucha su voz hoy. Te está llamando, no dejes de ir esta oportunidad. Él quiere que cambies tu vida, tu manera de vivir. Él quiere darte la vida eterna. Y Él te dará mucha bendición, porque mi Dios bendice en grande, pero bendice a todo aquel que hace su voluntad. Él no quiere que te pierdas, Él quiere que vivas, porque grandes cosas y mucho sufrimiento aún más viene al mundo. Esto es palabra de mi Señor Jesucristo y quiere que te la dé hoy en este día. Recapacita y medita en esta palabra, porque mi Señor Jesucristo te está llamando hoy. Gracias por escucharme una vez más. Gracias de corazón. Y nos vemos hasta la próxima. No olvides de suscribirte a mi canal, darle un like, compartir la palabra del Señor y caminar juntos. Y invito a todo aquel que le entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo, que ahorita es tiempo, hoy es tiempo, ahora es el tiempo. Gracias de corazón y nos vemos hasta la próxima.